A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez en cómo pensamos? Más allá de lo que pensamos, de nuestras ideas o recuerdos, existe una especie de arquitectura invisible en nuestra mente, un sistema operativo que está ahí, funcionando sin parar, pero del que casi nunca nos damos cuenta. Es una analogía perfecta. El pez seguramente no sabe que está en el agua, es su realidad, su todo. Pues a nosotros nos pasa algo parecido con la conciencia. Hay mecanismos súper básicos que están siempre ahí, dirigiendo el cotarro, y sin embargo rara vez nos paramos a mirarlos de frente. Entonces, ¿cómo empezamos a ver esa agua en la que nadamos? Bueno, pues el primer paso es pillar una característica esencial de nuestra mente, que siempre está apuntando hacia algo. Nunca está quieta. Este concepto tiene un nombre: intencionalidad. Y ojo, que no tiene nada que ver con eso de tener buenas intenciones, ¿eh? Se refiere a que la conciencia nunca está en punto muerto, nunca está vacía. Siempre se lanza hacia un objeto, ya sea una cosa física que estamos viendo, un recuerdo que buscamos o una idea abstracta en la que pensamos. Pongamos un ejemplo súper cotidiano. Intentar recordar qué cenamos ayer. El acto es ese esfuerzo, esa búsqueda que lanzamos en nuestra memoria. Y el objeto, claro, es el recuerdo en sí, la paella, la pizza, lo que fuera. Es un mecanismo de 2 pasos que repetimos miles de veces al día sin ni siquiera pensarlo. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Cada uno de esos actos, sin excepción, nos lanza hacia el futuro. Aunque sea un instante, un microsegundo. Es como si nuestra mente viviera en una especie de tensión constante, siempre proyectándose hacia adelante. Ya sé que esto suena un poco raro. ¿Cómo que vamos al futuro cuando recordamos el pasado? Pues sí, porque el acto de recordar ocurre ahora, en este preciso instante, y se completa un milisegundo después, en el futuro inmediato. Es como si, para poder mirar hacia atrás, tuviéramos que dar sí o sí un pequeño pasito hacia adelante. Vale, tenemos esto claro. Nuestra mente siempre apunta hacia adelante. Pero, ¿sobre qué cimiento se apoya todo este tinglado? Vamos a meternos ahora con el concepto central de todo esto: la forma mental. La forma mental, imaginemos que es el chasis, el hardware de nuestra mente. No son los programas que instalamos, que serían nuestros pensamientos, nuestras creencias, sino la estructura base que permite que todo lo demás funcione. Es algo profundo, básico y, como veremos, muy estable. Para entenderlo un poco mejor, este hardware mental se puede dividir en 2 capas, una que está muy honda y otra que es mucho más visible, más superficial. Es la clásica imagen del iceberg, ¿verdad? La parte enorme, la que no se ve, es la forma profunda. Es la estructura que compartimos todos como especie humana y que solo cambia en escalas de tiempo evolutivas. Y luego, la puntita del iceberg, lo que sobresale, es la forma periférica. Nuestras creencias, nuestra cultura, nuestra forma de hablar, todo eso que cambia mucho más rápido. Claro, esto nos lleva a una pregunta clave. Si esa forma profunda, ese chasis, es inmóvil, ¿quiere decir que estamos atascados? ¿Que no puede cambiar nunca? Bueno, pues parece que hay una puerta trasera. Y esa puerta tiene un nombre que impone bastante: transmutación. La idea es tan radical como suena. ¡Ojo! Porque esto no es cambiar de ideología o de gobierno. ¿Qué va? Hablamos de un salto a otro nivel. Sería como si toda la especie humana de repente actualizara su sistema operativo mental a una versión completamente nueva. Una ruptura total con lo anterior. ¿Y cuál sería la prueba definitiva de que algo así ha ocurrido? Pues la capacidad de actuar a propósito y con plena consciencia en contra de nuestros instintos más arraigados. Y el más fuerte de todos es, por supuesto, el de supervivencia. Y aquí hay que hacer una distinción súper importante. Un héroe, por ejemplo, puede sacrificar su vida por un ideal, movido por la pasión, por un ensueño. Pero eso, según esta idea, no rompe la forma mental. La transmutación es otra cosa. Es superar ese instinto no por la fuerza de un ideal, sino desde una comprensión profunda y totalmente libre de la existencia. No es un acto de pasión, sino de lucidez. Y todo esto nos deja con una pregunta final, flotando en el aire. Una pregunta muy de nuestro tiempo. ¿Estamos como especie llegando a los límites de nuestra forma mental actual? Con los desafíos que tenemos por delante, quizás lo que necesitamos no es un pequeño cambio, sino precisamente eso, un nuevo salto evolutivo en nuestra conciencia. Ahí queda la reflexión.